Esta es la tercera sesión de desarrollo de un proyecto gráfico. Vamos a ver cómo está actualmente el proyecto y para eso vamos a ejecutarlo. Tenemos el avión, podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo. Detecta los bordes de la ventana para no salir de la ventana, no nos deja salir ni por arriba, como hemos visto antes, ni tampoco por abajo. Además hemos programado, aquí veis el número de asteroides que hay en cada caso y hemos programado que cuando los asteroides salen de la ventana se borran de la memoria. Y por último se detectan las colisiones, de manera que si yo colisiono con un asteroide, el avión explota. De momento, esto es todo lo que hace nuestro proyecto. Hoy vamos a añadir algunas características nuevas al proyecto. Concretamente, vamos a darle una velocidad horizontal al avión, es decir, que pueda ir más rápido o más despacio, por tanto los asteroides se moverán más rápido o más despacio, y también vamos a dar velocidades distintas y tamaños distintos a los distintos asteroides. Vamos a empezar eliminando esa salida por consola del número de asteroides, que ya no la necesitamos, y para eso vamos a localizar. Aquí es donde estamos sacando por consola el número de asteroides. Esto ya no lo necesitamos. A continuación vamos a añadir una velocidad distinta y un tamaño distinto a los asteroides. Para eso tenemos que crear, en primer lugar, un vector donde guardar las velocidades de los distintos asteroides. Aquí creamos el vector de asteroides. Esto es la velocidad que todos tenían la misma. Y lo que vamos a hacer es crear un vector donde vamos a guardar las velocidades de los asteroides. Lo vamos a llamar así. Cuando creemos cada asteroide tenemos que especificar cuál es su velocidad y guardar su velocidad en este vector. Para hacer eso nos vamos a la función donde creamos los asteroides. En esta función estamos añadiendo asteroides aleatoriamente. Cada vez que añadimos un asteroide, además de añadir el asteroide al vector de asteroides, tenemos que añadir una velocidad aleatoria al vector de velocidades. Las velocidades de los asteroides tienen que ser negativas porque se mueven hacia la izquierda, que es el sentido negativo en la coordenada horizontal. Vamos a probar con estos valores límite de las velocidades. La velocidad va a ser un número entre menos 0,8 y menos 0,2. Como veis, el compilador nos avisa de que este identificador no está definido. Este identificador está definido fuera de la función, pero la función no tiene acceso a esa variable. Tengo que darle acceso a esa variable, que además voy a cambiarle el nombre para que quede claro que es el acceso, y para eso tengo que crear un argumento del mismo tipo que la variable a la que quiero acceder y que va a ser una referencia. Tiene que ser una referencia porque esta sentencia de la función está modificando a la variable. Yo quiero que la variable quede modificada y para eso tengo que pasar como argumento una referencia. Vamos a organizar mejor los argumentos para que se vean todos. Como hemos modificado la definición de la función y hemos modificado lo que se llama su interfaz, es decir, o bien el tipo, en este caso el tipo devuelto no, o bien los argumentos. Hemos modificado los argumentos, tenemos que actualizar la llamada a esta función. Esta función la llamamos aquí. Aquí estamos llamando a esta función, pero solo con dos argumentos, por eso aquí nos dice que tenemos un error. Y ahora lo que tenemos que pasarle aquí es la variable donde están las velocidades, el vector de velocidades. Le pasamos esta variable para que la modifique. Vale, ya tenemos la llamada también modificada y por tanto el programa ahora debería funcionar correctamente. Lo que pasa es que lo único que hemos hecho ha sido crear un vector con velocidades para los asteroides. Cada vez que creamos un vector, creamos una velocidad aleatoria para ese vector, pero luego a la hora de mover el asteroide no estamos teniendo en cuenta esa velocidad que le hemos dado. Con lo cual, si ahora ejecutamos, los asteroides se van a seguir moviendo exactamente a la misma velocidad que antes, que era esta. Porque esta es la velocidad que tenemos en cuenta cuando movemos los asteroides. ¿Cuándo movemos los asteroides? Aquí es cuando movemos los asteroides en esta función. Y lo que le estamos pasando es esa velocidad que era la misma para todos. Ahora lo que vamos a tener que hacer es en esta función modificar las sentencias en las que movemos los asteroides para que en lugar de mover a todos con la misma velocidad, mueva a cada uno con la velocidad que le corresponde. Vamos a ver cómo haríamos eso. Aquí está la definición de la función. Y aquí vemos cómo se mueve cada asteroide. Aquí estamos recorriendo con este bucle todos los asteroides y los estamos moviendo. ¿Con qué velocidad? Con esta velocidad que estamos pasando, que es la misma para todos. Ahora, en lugar de pasar la misma velocidad para todos, lo que vamos a tener que hacer es pasar el vector con las velocidades que tiene cada uno. Vamos a organizar también el código para que se vean bien todos los argumentos. Ya le estamos pasando el vector de velocidades en lugar de solamente la velocidad. Y ahora lo que tenemos que cambiar este bucle porque necesitamos acceder en cada iteración del bucle a la imagen y también a la velocidad
del asteroide. Y vamos a acceder a la imagen y a la velocidad a través de la posición en la que se encuentran en el vector. ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo sabemos cuál es la velocidad correspondiente a cada asteroide? Sabemos cuál es la velocidad correspondiente a cada asteroide por la posición en la que se encuentra ese asteroide dentro del vector de asteroides, porque es la misma que la posición en la que se encuentra la velocidad dentro del vector de velocidades. Este bucle que no nos permite identificar cuáles son las posiciones a las que estamos accediendo no nos sirve. Tenemos que recurrir al bucle más tradicional en el que vamos recorriendo el bucle con un contador que nos indica la posición del vector que estamos visitando en cada momento para poder visitar simultáneamente las mismas posiciones de los vectores, el vector donde están los asteroides y el vector donde están sus velocidades. Ya no tenemos esta variable que almacenaba cuál es el sprite que estamos visitando en cada momento. Tenemos que explícitamente acceder al sprite utilizando la posición en el vector de sprites, de esta forma. Y por otro lado, la velocidad no es una velocidad fija, sino que la cogemos del vector de velocidades, tomándola de la misma posición en la que estamos visitando en el vector de sprites en este momento. Igualmente aquí a la hora de ejecutar el método update del sprite tenemos que seleccionar el sprite en función de la posición en el vector de sprite. Como hemos modificado la definición de la función, también tenemos que modificar el momento en el que llamamos a la función para que la llamemos coherentemente con los argumentos que hemos establecido en la nueva definición. Aquí tenemos la llamada a la función y aquí en lugar de pasar esta velocidad vamos a pasar el vector completo de velocidades, que es lo que la función ahora necesita, un vector con todas las velocidades de todos los sprites. Con esto ya los sprites se van a mover a velocidades aleatorias, vamos a comprobarlo. Ahora cuando empiecen a aparecer vemos que se mueven a velocidades distintas, son velocidades aleatorias en el intervalo de velocidades que hemos puesto de menos 0,8 a menos 0,2. La siguiente mejora que vamos a introducir, que es muy sencilla, es que cada asteroide tenga un tamaño distinto. Para eso, al crear los asteroides, que los creamos en esta función, vamos a establecer un tamaño aleatorio. Como la imagen es la misma y no podemos cambiar el tamaño de la imagen, sí que podemos cambiar la escala con la que dibujamos esa imagen. Y para eso los sprites tienen un método, que es el método scale, que nos permite establecer una escala y reducir o ampliar la imagen conforme a esa escala. Vamos en primer lugar a establecer cuál es la escala aleatoriamente. Vamos a poner los valores entre 0,3 y 1,5. En este número estamos determinando una escala aleatoria entre 0,3, un 30% del tamaño original, y 1,5, un 150% del tamaño original. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar esa escala sprite que acabamos de crear, que es este. Y tenemos que hacerlo antes de añadirlo al vector de asteroides. Este método scale estamos cambiando el tamaño a la dimensión horizontal y a la dimensión vertical. No queremos que se deforme ni que se estire horizontalmente ni verticalmente y por tanto aplicamos la misma escala en las dos dimensiones. Con esto veremos asteroides de distinto tamaño. Vamos a ejecutarlo, vamos a compilarlo, ejecutarlo y probar que funciona. Pues como vemos aparecen asteroides de distintos tamaños y a distintas velocidades. Si habéis estado atentos a la ejecución habréis observado que los asteroides cambian de velocidad repentinamente. Vamos a verlo otra vez para comprobar ese efecto. No sé si ahí habéis visto cómo los asteroides se aceleran en un determinado momento. ¿Eso por qué es? Eso es porque cuando los asteroides salen de la ventana, los eliminamos del vector. No sé si os acordáis que para no acumular demasiados asteroides en el vector, demasiados sprites, y ocupar memoria innecesariamente y hacer que los bucles fuesen más largos innecesariamente, hemos hecho que cuando un asteroide sale de la ventana se elimina del vector de asteroides. Sin embargo, en el vector de velocidades no hemos eliminado su velocidad correspondiente, de manera que como todos los vectores del vector asteroides, al eliminar un asteroide se desplazan una posición hacia adelante, cogen las velocidades del asteroide anterior. De esa manera todos cambian su velocidad cada vez que se elimina uno. Lo que tenemos que hacer es eliminar también, además del asteroide, su velocidad cuando el asteroide sale de la ventana. Tenemos un método, que es este, en el que eliminábamos el asteroide cuando el asteroide salía de la ventana. Pues en este método tenemos también que eliminar la velocidad del vector de velocidades.
Y eso vamos a hacerlo con la siguiente sentencia. Como veis, la sentencia es muy parecida a la que utilizamos para eliminar el vector. En lugar de eliminar del vector de sprites, eliminamos del vector de velocidades. Me da un error, dice que este identificador no está definido, porque efectivamente tengo que pasárselo también como argumento a la función para que pueda modificarlo. Y voy a tener que pasarlo también por referencia para que pueda modificar el vector. Además, como hemos modificado la función, a la hora de llamar a la función, tengo también que modificar la llamada para pasar, al llamar a la función, pasar ese vector de velocidades para ir eliminando las velocidades al mismo tiempo que eliminamos los sprites. Aquí tenemos la llamada, nos da un error porque dice falta un argumento, y el argumento que falta es el vector de velocidades, que es este. Vamos a volver a probar la ejecución para ver que ahora ya los asteroides no cambian de velocidad. Tenemos que comprobar que cuando un asteroide sale, el siguiente no cambia de velocidad, no coge la velocidad. Ya habéis visto ahí que hay uno que va muy rápido y sin embargo los otros mantienen su velocidad, con lo cual ya hemos arreglado ese problema. La siguiente mejora que vamos a hacer es que vamos a añadir una velocidad horizontal al avión. Y para eso, del mismo modo que tenemos aquí una variable para la velocidad y la aceleración verticales, vamos a añadir unas variables para la aceleración y la velocidad horizontales. La velocidad que vamos a poner de partida es 0,2 y la aceleración 0,02. Vamos a probar con estos valores a ver cómo funciona de esta manera el movimiento. A continuación tenemos que añadir los controles para aumentar y reducir la velocidad del avión. Aquí es donde controlamos la pulsación de las teclas y cómo reacciona el avión a la pulsación de las teclas. Cuando pulsamos la tecla Up, restamos la aceleración vertical a la velocidad. Cuando pulsamos la tecla Down, sumamos la aceleración vertical a la velocidad vertical. Vamos a hacer lo mismo con las velocidades y aceleraciones horizontales. Vamos a añadir un detalle y es que el avión no pueda tener velocidad cero, velocidad negativa. Si al darle mucho a la tecla a la izquierda, se va disminuyendo la velocidad, cuando llegue a cero, el avión no pueda tener una velocidad menor que cero. Si no se pulsa ninguna tecla, la velocidad vertical se pone a cero porque nosotros queremos que solamente suba o baje mientras estemos manteniendo la tecla pulsada. Sin embargo, en el caso de la velocidad horizontal vamos a tener un comportamiento distinto. La velocidad horizontal no baja a cero, no se reduce. La velocidad horizontal tiene un valor fijo que solamente aumenta o disminuye cuando estoy pulsando una tecla, pero si dejo de pulsar la tecla, la velocidad se mantiene. Es decir, que si he acelerado y me he puesto a mayor velocidad, esa velocidad se mantiene hasta que yo frene pulsando la tecla de la izquierda. Ya tenemos el control sobre la velocidad horizontal. Ahora lo que tenemos que hacer es que en el movimiento, al calcular la posición, tengamos en cuenta la velocidad y actualicemos la posición según la velocidad a la que se esté moviendo en cada momento el avión, porque aquí tenemos el momento en el que calculamos la nueva posición que va a tener el avión en el siguiente fotograma, y en la velocidad horizontal, en la posición vertical claramente tenemos en cuenta la velocidad, sin embargo en la horizontal no. Ahora sí vamos a tenerla en cuenta. El modo de calcular la nueva posición horizontal es la misma que para la posición vertical. Vamos a probar que esto que hemos añadido funciona. Ahora veis que hay un problema y es que el avión se va desplazando. Y eso es un problema porque va a llegar un momento en el que el avión salga de la pantalla. Entonces yo ya no puedo manejarlo. Nosotros queremos que el avión pueda ir más rápido o más despacio, pero que se mantenga siempre en una posición fija de la ventana. ¿Eso cómo lo hacemos? Para eso vamos a utilizar una herramienta que nos proporciona esta librería gráfica, que es una cámara. Para solucionar este problema vamos a utilizar una cámara que se llama, en la librería que estamos utilizando, View, o punto de vista, una vista, que nos permite modificar lo que se dibuja en la ventana en función de un punto de vista, como si estuviésemos
utilizando una cámara, podemos mover la cámara, podemos desplazar la cámara para ver los objetos desde una posición, desde un punto de vista distinto. Vamos a crear la variable que almacenará ese punto de vista. Esa función, ese método del objeto ventana, que default view, nos devuelve una vista por defecto, que es una vista que está centrada en la ventana y cuyo tamaño es el tamaño de la ventana. Una vez que tenemos creado el objeto vista, que se llama cámara, de tipo vista, lo que tenemos que hacer es, cuando se mueva el avión, mover la cámara al mismo tiempo que el avión, de manera que la posición de la cámara sea siempre la posición del avión. De esa manera vamos a ver el avión en una posición fija en la ventana, porque estamos moviendo la cámara al mismo tiempo que el avión, es decir, la cámara sigue al avión. Y el efecto de la velocidad del avión lo vamos a ver reflejado en la velocidad con la que se mueven los asteroides hacia el avión. Por lo tanto, vamos a ir al punto del programa en el que estamos moviendo el avión y al mismo tiempo que movemos el avión vamos a mover la cámara y después, lógicamente, también tendremos que dibujarla. Por lo tanto, vamos a mover la cámara. Justo antes de dibujar el fotograma tenemos que mover la cámara para que después el dibujo de todos los objetos en el fotograma se haga de acuerdo con la posición de la cámara. El método para mover la cámara es este. Nos permite establecer el centro de la cámara. Lo que hacemos es coger la posición horizontal, la coordenada horizontal de la posición del avión, sumarle 450 para que el avión no esté justo en el centro de la ventana, sino que esté más hacia la izquierda y nos permita tener más visibilidad por delante de los asteroides que se van acercando. Y la posición vertical va a ser fija, va a ser 400, que en vertical la cámara no va a seguir al avión. No nos importa que el avión suba y baje, sino que en vertical la posición va a ser fija, va a ser justo en la mitad de la ventana. Una vez que hemos modificado la posición de la cámara, tenemos que volver a establecer esa vista como vista de la ventana. Tened en cuenta que cuando yo ejecuto este método setView con un determinado punto de vista, lo que se asocia a la ventana es el estado de esa cámara, de ese punto de vista en ese momento determinado. Se hace una copia. No pasamos la cámara por referencia, sino que la pasamos por valor. Y por lo tanto, cada vez que yo modifico la cámara, tengo que volver a ejecutar este método setView para que esa nueva vista sea efectiva. Vamos a probar cómo funciona esto. Podemos mover hacia arriba o hacia abajo, hasta aquí no hay ninguna diferencia. Pero ahora fijaos en lo que ocurre cuando me muevo hacia la derecha. Bueno, habéis visto que ahí había un problema. El problema que había es que cuando yo coloco los asteroides al principio, cuando creo los asteroides, los coloco en una posición que era relativa a la ventana, pero claro, al mover la cámara, esa posición se va yendo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Y por lo tanto, tengo que mover también en la posición inicial de los asteroides, tiene que tener en cuenta cuál es la posición en cada momento del avión y colocarlos en función de la posición del avión. Es decir, tengo que los asteroides al inicio, esta es la función en la que creamos los asteroides. Al inicio los asteroides tienen que aparecer en una posición relativa a la posición del avión en cada momento. Ahora el avión se está moviendo. Al principio nosotros colocábamos los asteroides, esta es la posición horizontal fija en la que colocábamos los asteroides, pero ahora el problema es que el avión se va moviendo hacia esa posición va avanzando y por tanto va a haber un momento incluso en que el avión ya haya sobrepasado esa posición y por tanto los asteroides aparecerán a la izquierda del avión en lugar de a la derecha. Yo lo que quiero en realidad es que los asteroides siempre aparezcan a cierta distancia del avión. Bueno, en concreto, cierta distancia de la cámara, de la posición de la cámara. Y para eso lo que vamos a hacer es aquí, cuando creamos los asteroides, en lugar de ponerlos en esa posición fija, vamos a ponerlos en una posición relativa a la posición de la cámara. En concreto, vamos a ponerlos a 750 píxeles hacia la derecha de la cámara. Claro, me da un error, me dice que esta variable no está definida y tengo que pasar, por tanto, un argumento más. Tengo que pasarle a la función la cámara para que sepa cuál es la posición de la cámara. Paso así la función como una referencia, aunque no la esté modificando, para que sea más rápido el paso del argumento. No hemos modificado la llamada a la función y por eso nos ha dado un error de compilación. En la línea 120 tenemos el error, que es justo donde está
la llamada a la creación, porque nos falta aquí añadir ese argumento, la cámara, que tenemos que pasarle ahora para que sepa dónde colocar la posición inicial de los asteroides. Vamos a volver a compilar y vamos a probar. Y aparecen los asteroides. Ahora estoy acelerando y por eso han empezado a ir más rápido los asteroides, porque al acelerar la velocidad relativa de los asteroides aumenta. Pues como yo puedo acelerar, ahora voy más rápido y entonces los asteroides parece como si fueran más rápidos. Ahora estoy acelerando, puedo hacer que los asteroides aparezcan a mayor o menor velocidad. Ahora acelero, entonces los asteroides van más rápido, pero la posición de la cámara es fija porque está siguiendo siempre al avión. Bueno, hemos introducido estas mejoras, esas son las mejoras que queríamos introducir. Hemos dado una velocidad horizontal al avión, hemos hecho que los asteroides tengan tamaños aleatorios y también velocidades aleatorias. En la próxima sesión vamos a introducir también el comienzo y el final del juego. Ahora, cuando iniciamos el programa, directamente empieza el juego, no hay presentación, no hay tiempo para prepararse, y cuando termina el juego, de hecho no termina, simplemente estamos nosotros cerrando el programa. Vamos a ver cómo crear esas fases en el juego de presentación, de desarrollo y de finalización.